El mundo está lleno de historias interesantes. Historias increíbles y asombrosas que trascienden su tiempo y se transforman en leyendas. Y para ser honestos, una gran parte de ellas pertenecen a crímenes, robos ingeniosos y atrapantes, que desafían la lógica y que jamás fueron resueltos. Hoy le contaré la historia del único caso de piratería aérea que quedó sin resolver en los Estados Unidos. Y le sugiero quedarse hasta el final, ya que le daré mi propia hipótesis que le agrega un giro increíble a la trama. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. La historia de hoy nos remonta al miércoles 24 de noviembre de 1971, al aeropuerto internacional de Portland, cuando el vuelo 305 de la Northwest Orient, un Boeing 727 que uniría aquella ciudad con Seattle, acababa de despegar. La sobrecargo Florence Schaffner tomó su asiento al fondo del vuelo, cuando el pasajero del 18C, que estaba a su lado, le entregó una nota. Ella pensó que, como tantas veces, era una especie de cortejo. Quizá aquel hombre le había dado su número, por lo que ella agradeció y guardó el papel. Sin embargo, aquel hombre serenamente se le acercó diciéndole: «Señorita, mejor lea lo que hay en esa nota. Tengo una bomba». El pulso de Florence se detuvo e intentó disimular la situación para no sembrar el pánico, y leyó aquella nota. «Tengo una bomba en mi maletín. La usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí». La sobrecargo lógicamente accedió, y aquel misterioso hombre le detalló serenamente sus exigencias. $200,000 en billetes sin marcar, y 2 sets de paracaídas, es decir, 2 de la espalda y 2 de emergencia, y debían ser entregados una vez que el avión aterrice en el aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma, volviéndole a advertir: «Si no cumplen mis demandas, haré estallar al avión». La sobrecargo mantuvo la calma y se dirigió serenamente a la cabina del piloto William Scott, informándole de la situación. Scott se puso en contacto con la torre de control, quienes a su vez contactaron con la policía y el FBI, y lógicamente aceptaron cooperar. Cuando todo quedó organizado, el piloto le pidió a la sobrecargo Schaffner que vuelva con el pasajero para constatar que era una amenaza real. Aquel pasajero se presentaba como Dan Cooper, un hombre que, según las descripciones, tendría unos 45 años y vestía elegantemente, de traje, zapatos y corbata negros, quien, ante la consulta de la sobrecargo, no tuvo ningún reparo en abrir su maletín lo suficiente como para mostrar una serie de cilindros rojos adheridos por cables a una batería. La situación era real, por lo que aquel hombre dio una directiva: «Le pido que le comunique al piloto que no aterrice hasta que el dinero y los paracaídas estén listos en el aeropuerto». El avión sobrevoló Puget Sound mientras el FBI ingeniosamente preparaba el dinero. Dicen que siguieron las reglas. Utilizaron billetes de 20 sin marcar, pero se aseguraron que hayan sido impresos en 1969 y que su número de serie arranque con la letra L. Y antes de dar luz verde al rescate, pasaron rápidamente los 10.000 billetes por un dispositivo Recordac,
para crear fotogramas de cada uno y así poder seguir su rastro. Por otro lado, los paracaídas que consiguieron eran militares, proporcionados por la base de la Fuerza Aérea McChord. Sin embargo, Cooper había dado especificaciones muy claras. Quería paracaídas civiles, con cordones de apertura manual. Parece que Dan Cooper era un entendido, sabía perfectamente lo que pedía y hacía. Y así, la policía finalmente cumplió sus expectativas gracias a una escuela de paracaidismo local. Mientras tanto, dicen que Dan Cooper disfrutó tranquilamente su vuelo, tomando un cóctel de Borbón con soda y limón, por el que incluso pagó, mientras le hacía compañía otra sobrecargo, quien asegura que fue muy amable con ella, y que incluso tuvo la consideración de pedir que a los pasajeros se les diera comida al momento de aterrizar, pese a que curiosamente el FBI se empeñó en afirmar que era un grosero y mal hablado. Quizá para no acrecentar la leyenda de este misterio y hasta no quedar en ridículo por no haberlo resuelto. Finalmente, a las 17:24, el control de tráfico dio luz verde. El avión comenzaba a aterrizar. Cooper le pidió al piloto Scott que lleve la aeronave a una sección remota de la pista y que atenúe las luces para evitar a los francotiradores de la policía. Luego se puso en contacto con la torre de control y les pidió que sea un empleado de la compañía Northwest Orient, la dueña del avión, quien entregue los 200.000 y los paracaídas, que serían recibidos por la sobrecargo del comienzo, Florence Schaffner. Y así, Dan Cooper liberó a los 36 pasajeros y a la sobrecargo Schaffner, quedándose dentro del avión con el resto de la tripulación planeando el nuevo despegue. El avión reabasteció su combustible y comenzó su carrera. La idea principal de Cooper era ir a México y dio unas especificaciones técnicas sobre la baja velocidad y la altura que pretendía. Era realmente un conocedor. Sin embargo, le aconsejaron que era un error, ya que el avión necesitaba mayor velocidad a la exigida para volar, por lo que la ruta se cambió a Reno, en Nevada. Cuando el avión ya estaba nuevamente en vuelo, Cooper le pidió a la sobrecargo que estuvo sentada a su lado que se encierre con toda la tripulación en la cabina y que dejen el avión despresurizado para que el impacto del aire al abrir las compuertas no sea tan brusco. Y así, en medio de la nada, a eso de las 20:13, la compuerta se abrió y en medio de una tormenta que dificultaba la visibilidad, Cooper saltó al vacío, haciéndose imposible de ver para los cazas que sabía perseguían al avión. Jamás se lo volvió a ver. Los rastrillajes en la zona no arrojaron ninguna pista. El rastreo global de billetes sentenció que estos jamás fueron usados, al menos legalmente. Y la recompensa, tanto para Cooper como para los billetes o alguna pista, fue infructuosa. Sencillamente, tanto Cooper como aquella fortuna habían desaparecido. Al menos, de esta última, una gran parte. El caso era un verdadero callejón sin salida, hasta que apareció la primera pista. En 1978, un cazador que rondaba la zona donde habría caído Cooper encontró un cartel con instrucciones de apertura para las compuertas del Boeing. Estaba claro que la zona de aterrizaje era la correcta. Sin embargo, no habría más rastros que eso, hasta que finalmente, el 10 de febrero de 1980,
Brian Ingram, un niño que en aquel entonces tenía 8 años, mientras su familia hacía un picnic, encontró $5.880 semidestruidos a orillas del río Columbia, cerca de Vancouver, que luego se descubriría pertenecía al rescate y quizás lo había traído la corriente. Así, el FBI dio por cerrado el caso. Ningún ladrón dejaría atrás parte del botín. Por lo que, según entienden, Dan Cooper no habría sobrevivido a aquel salto. Algo que, si me lo preguntan, no es más que un consuelo para un caso que nunca pudieron resolver. Ahora, hubo una razón por la que hice este video, además de que de por sí es una historia bastante interesante. Como dije, es el único caso de un crimen aéreo que permanece sin resolverse a día de hoy en los Estados Unidos. Pero hubo una razón extra. ¿Recuerda mi último video? Al investigar sobre el verdadero origen del hombre de Taured, me topé con este recorte de un diario japonés que cita su historia. ¿Recuerda? Puede verlo en el video en la pestaña que le aparece. Al ver su rostro, automáticamente recordé este caso. Mire el identikit de Dan Cooper. ¿Se parecen, verdad? Yo diría que más que eso. Son prácticamente iguales. Las cejas, el peinado, hasta la papada. Parecieran la misma persona. El caso del hombre de Taured ocurrió en 1959, a solo 12 años del caso que le traje hoy. Por lo que si Dan Cooper tenía 45 años al momento de tomar el avión en Portland, en el caso de Taured, en Japón, tendría 33 años. Qué curioso número. La diferencia no es tanta, menos para esa época, y el accionar es similar. Viajó por el mundo con documentos truchos e intentó estafar en Japón pasando cheques falsos, siendo detenido en el aeropuerto de Tokio y pagando 1 año en prisión. Y finalmente, bueno, todo lo que hoy le conté. ¿Serán Dan Cooper y el hombre de Taured la misma persona? ¿Habrá sido este su último golpe? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.